Buenas tardes a todos y bienvenidos al Ateneo número 549 del espacio de formación de la Residencia de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Mi nombre es Pierina Torrens, soy farmacéutica residente de primer año y en el día de hoy les voy a presentar el tema usabilidad en aplicaciones para el manejo de fármacos. Este es el tercer Ateneo correspondiente al track de UX UI coordinado por el doctor Ignacio Jauregui. Y la siguiente presentación es una iniciativa del Hospital Italiano de Buenos Aires y tiene lugar dentro de una instancia de aprendizaje en el marco del programa de la Residencia de Informática en Salud. A modo de introducción, me gustaría comentar que está comprobado que el consumo de múltiples medicamentos en simultáneo, comúnmente conocido como polifarmacia, trae aparejado posibles efectos adversos, como inconvenientes en la dosificación y administración de medicamentos, la no adherencia a tratamientos, entre otras problemáticas, los cuales hacen que aumente el riesgo de hospitalización y mortalidad de los pacientes. La falta de adherencia a la medicación, entonces, es un tema particularmente problemático que afecta tanto a los adultos mayores como a pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, entre otros. La mejoría en la adherencia disminuiría entonces no solamente los problemas antes mencionados, sino también el volumen de visitas a departamentos de emergencia, días de hospitalización y costos asociados a la atención médica. Se han diseñado para esto diferentes estrategias para abordar esta necesidad, entre las cuales podemos destacar las aplicaciones mobile, los recordatorios en smartphone y los sistemas electrónicos de dispensación. Es por eso que en el Ateneo de hoy analizaremos 4 artículos basados en el estudio de la usabilidad de estas diferentes estrategias para abordar, para mejorar la adherencia. Repasando un poco las definiciones expuestas en el Ateneo anterior, cabe mencionar que la usabilidad de un producto hace referencia a la facilidad con la que los usuarios pueden usar un artefacto tecnológico para lograr un objetivo en particular. Esta usabilidad es evaluada a través de la interacción del usuario, el sistema y la tarea en un entorno especificado. Entonces, sistemas que no consideran adecuadamente las necesidades de los usuarios finales suelen ser difíciles de aprender, mal utilizadas o no utilizadas directamente. La usabilidad es ampliamente reconocida como un componente crítico en el desarrollo de sistemas de información en salud. Incluso si una aplicación de salud es estéticamente atractiva, si es demasiado difícil de usar, los usuarios se van a sentir frustrados y no la van a usar. Por lo tanto, la usabilidad de las aplicaciones de salud se vuelve de importancia crítica. Entonces, el primero de los artículos que vamos a analizar en el Ateneo de hoy es una revisión sistemática de usabilidad y eficacia clínica de aplicaciones mobile para adultos con diabetes de tipo 2. Para esto se realizó una revisión sistemática de usabilidad y efectividad de las aplicaciones para la diabetes entre 2011 y 2017. 20 artículos fueron incluidos en este estudio. 7 estudios de usabilidad únicos con más una publicación que fue una extensión de una publicación anterior, en los cuales nos vamos a centrar en el Ateneo de hoy, y 10 estudios de efectividad clínica únicos, más 2 publicaciones que también fueron extensiones de publicaciones anteriores. Se calificó a estos estudios con un sesgo potencial alto, bajo, desconocido, con la herramienta de Cochrane modificada para la evaluación del sesgo de los estudios de usabilidad, y lo que hizo esta evaluación fue examinar cómo las aplicaciones para la diabetes fueron seleccionadas y probadas. Y también se consideró si el orden en que se realizaban las pruebas era aleatorio en caso de probarse más de una aplicación. Esta tabla que podemos ver resume las características de los estudios de usabilidad: el tipo de evaluador, el dominio de la aplicación y la escala de calificación. Los estudios utilizaron diversos métodos, como por ejemplo, encuestas de satisfacción de pacientes, sync out con grabación de video, cuando se realizaban las tareas requeridas de operación, y interacción en las pantallas rastreadas por el movimiento del ojo
lo que es conocido como eye tracking. En cuanto a los estudios evaluados, también tenían variedad de marcos teóricos, como por ejemplo, la interfaz objeto-acción del modelo de Schneiderman, que este modelo lo que sugiere es que el usuario de la interfaz especifique la acción antes de indicar sobre qué objeto se realizará esta acción. Entonces, la secuencia de trabajo es primero seleccionar el objeto gráficamente usando el mouse o algún otro señalador y luego realizar una acción sobre el objeto seleccionado. El resultado o efecto de la acción se muestra gráficamente al usuario y de esta manera este usuario se libera de la limitación de memoria y complejidad sintáctica de estas acciones. Además, la norma ISO 9241-11 que establece que la usabilidad se refiere al alcance en el que un producto puede ser utilizado por usuarios específicos para alcanzar metas específicas con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto específico de uso. Y que además debe ser amigable con el usuario, fácil de usar y fácil de aprender. Y por último, tenemos también las 10 heurísticas de Nielsen, que tenemos primero la visibilidad del estado del sistema, en la que los usuarios deben ser informados sobre lo que está sucediendo con el sistema a través de los comentarios adecuados y la visualización de la información, como por ejemplo, cuál es el estado actual del sistema, qué se puede hacer en el estado actual del sistema o dónde pueden ir los usuarios. En segundo lugar, asociar el sistema al mundo real, es decir, que el sistema debe hablar el idioma del usuario con palabras, frases y conceptos familiares para el usuario en lugar de términos orientados al sistema. En tercer lugar, tenemos el control y la libertad del usuario, que esto hace referencia a que los usuarios a menudo eligen las funciones del sistema por error y necesitan como una salida de emergencia claramente marcada para salir de este estado no deseado sin tener que pasar por un diálogo extendido. En cuarto lugar, tenemos la coherencia y estándares, tanto internos como externos, lo cual hace referencia a que los usuarios no deberían tener que preguntarse si diferentes palabras, situaciones o acciones significan lo mismo. En quinto lugar, tenemos la prevención de errores, que hace referencia a realizar un diseño cuidadoso para evitar que ocurran problemas. En sexto lugar, tenemos reconocer antes que recordar, que hace referencia a minimizar la carga de memoria del usuario, haciendo visibles objetos, acciones y opciones para que el usuario no tenga que recordar información de una parte del diálogo a otra. En séptimo lugar tenemos la eficiencia, la flexibilidad y eficiencia de uso, que esto tendría que permitir a los usuarios personalizar las acciones frecuentes. Por ejemplo, poder utilizar atajos para usuarios experimentados. En octavo lugar tenemos el diseño estético y minimalista, que hace referencia a que los diálogos no deben contener información que sea irrelevante o que rara vez se necesite. Como todos conocemos, menos es más. En noveno lugar tenemos buenos mensajes de error, que esto hace referencia a que los mensajes deben ser lo suficientemente informativos para que el usuario pueda entender la naturaleza del error, aprender de estos errores y recuperarse de los errores. Y por último, tenemos la ayuda y documentación, que aunque es mejor si el sistema se puede utilizar sin documentación, puede que esta sea necesaria. Entonces, cualquier información de este tipo debe ser de fácil búsqueda, centrada en la tarea del usuario, con pasos concretos a realizar y no debe ser demasiado extensa. Y un comentario además de este artículo es que se incluyeron tanto a pacientes, cuidadores y expertos diversos, como por ejemplo estudiantes de medicina, expertos en dispositivos móviles, informáticos, enfermeros y otros trabajadores de la salud. En cuanto a los resultados de la parte de usabilidad, las calificaciones de usabilidad de las aplicaciones para la diabetes variaron
de 38 a 80% en los 7 estudios. Los principales problemas de usabilidad se centraron en el ingreso manual de datos, al exportar y corregir valores de glucosa en sangre, en la navegación del sistema por contar con varios pasos en lugar de tener una interfaz simple, y también otros problemas identificados fueron los defectos del diseño del producto, como por ejemplo diseños en la pantalla, capacidad del sistema de confiabilidad y características generales, para los cuales los expertos en usabilidad informaron fallas de este diseño que iban en contra de los principios heurísticos de Nielsen que establecimos previamente. En cuanto a la interpretación de estos resultados, muchas aplicaciones para la diabetes tienen pocas funciones dirigidas al autocontrol de la enfermedad. Las 4 funciones más comunes de la aplicación, de las aplicaciones, fueron la documentación de la dieta y de la medicación, el control del peso y la exportación de los datos. Las aplicaciones de diabetes pueden proporcionar datos de la ingesta total de carbohidratos y valores de glucosa en sangre. Esto que hace que los pacientes puedan mejorar la resolución de problemas mediante la visualización de sus resultados, como por ejemplo, de glucosa en sangre y planificar cuándo mejorar los comportamientos de autogestión, por ejemplo, siguiendo una dieta baja en carbohidratos. Desafortunadamente, muchas de estas aplicaciones para diabetes no cumplen con las funciones necesarias. Solo 1/3 de las aplicaciones mostraban imágenes claras para facilitar el aprendizaje y la comprensión de las cifras en el sistema. Y además del diseño intuitivo, la usabilidad de estas apps para diabetes pueden depender de factores como, por ejemplo, la edad, el sexo, el nivel de alfabetización de los usuarios. Por ejemplo, algunos de los pacientes que tenían menos de 55 años tardaron mucho menos en adaptar el uso de esta aplicación que pacientes con más años, con más de 55 años. Entonces, estas apps para el manejo de la diabetes deben ofrecer a los pacientes motivación y apoyo para ser efectivas en la autogestión o el manejo de la enfermedad. Una manera de hacer esto, como podría ser crear un patrón de glucosa en sangre fácil de entender. Por ejemplo, que los pacientes entiendan qué valores de glucosa en sangre están dentro o fuera del rango. Otra función importante para la motivación del paciente es promover la conexión con sus médicos, al compartir los datos o informes de salud, por ejemplo, por correo electrónico. Esto apoyaría también a la comunicación continua entre pacientes y profesionales, lo cual se demostró que mejora el manejo de la diabetes y sus resultados clínicos. Y a modo de conclusión para este artículo, tenemos que las aplicaciones para la diabetes tienen un gran potencial para la autogestión de los pacientes. Sin embargo, este potencial es limitado, ya que las que se encuentran actualmente en el mercado son poco intuitivas y no siempre han aplicado la teoría de comportamiento de salud en su diseño y desarrollo. Los estudios futuros deberían concentrarse en cómo mejorar el diseño de estas apps para diabetes para que apoye la motivación del paciente a autogestionarse, evaluar la evidencia de la usabilidad y la adopción del uso de la aplicación entre una población diversa de usuarios. Evaluar la posibilidad de combinar estas aplicaciones con dispositivos de Bluetooth que realicen mediciones de glucosa en sangre, con sistemas de soporte a la toma de decisión y con sistemas de mensajería con los profesionales, puede ser también otra estrategia. Ahora sí, pasando al segundo artículo, tenemos que es un estudio prospectivo de la usabilidad y la carga de trabajo de dispositivos electrónicos de adherencia a la medicación de adultos mayores. Este estudio tuvo como objetivo examinar la usabilidad y la carga de trabajo de una gama de productos electrónicos de adherencia a la medicación entre 23 adultos mayores de 65 años o más, 5 cuidadores de estos adultos mayores que los ayudaban con la administración de medicamentos y 11 profesionales de la salud.
Para este análisis se incluyeron un total de 21 productos, entre los cuales había dispensadores automáticos, pastilleros electrónicos y estuches de almacenamiento de comprimidos, planificadores semanales electrónicos, cada uno de ellos con sistemas de alarmas, vibración y o recordatorios asociados o no a aplicaciones móviles. Para medir los resultados se utilizaron diferentes marcos teóricos. Para la satisfacción de usuario se utilizó el sistema de escalas de usabilidad conocido como SUS, el cual es una herramienta validada subjetiva que permite hacer un análisis subjetivo de manera rápida y de fácil administración, que se ha utilizado para probar una gran variedad de productos. Consta de 10 afirmaciones, 5 positivas y 5 negativas, que se puntúan inmediatamente después de probar un determinado producto en una escala Likert de 5 puntos, como podemos ver en pantalla. Las puntuaciones van de 0 a 100, indicando que el producto es más utilizable cuanto mayor puntuación obtenga. Además, también se utilizó el índice de carga de tareas de la NASA, conocido como NASA TLX, como es el que podemos ver en pantalla, que es un procedimiento de valoración multidimensional que mide la carga de trabajo necesaria para completar una tarea y consta de 6 subescalas. Tenemos la mental, la física, la de exigencia, de frustración, de esfuerzo y rendimiento. Y hay 2 formas de calcular la puntuación. Para el propósito de este estudio en particular, se calculó el promedio de las calificaciones de los 6 ítems para cada participante, siendo los puntajes más bajos indicando menos carga de trabajo. Y además, para medir la eficiencia, se utilizó una lista de tareas de verificación de recorrido cognitivo para describir las tareas cognitivas que realizaba un individuo mientras completaba una serie de tareas complejas. Para esto se incluyó la identificación de los usuarios finales, si eran adultos mayores, si eran cuidadores o personal de salud. Se identificaron las tareas para el recorrido en función de las instrucciones proporcionadas por el fabricante y la información que se encontró disponible en la web, y se realizaron varias pruebas pilotos de las acciones y los pasos a seguir por parte del equipo investigador. La lista de verificación del recorrido cognitivo enumeraba las tareas, los pasos necesarios para completar estas tareas, un espacio para anotar los errores realizados al completar las tareas, el tiempo que tardó en completarlas el usuario y si la realización de todas estas tareas fue con o sin ayuda. Estas tareas variaban también para cada producto, pero generalmente se incluían pasos como abrir y llenar una bandeja con medicamentos, ajustar un régimen de medicación simulado con tabletas y cápsulas con placebo, configurar una alarma, bloquear el dispositivo, retirar las tabletas o estas cápsulas, y a medida que los participantes probaban cada producto, se los invitaba a pensar en voz alta, lo que es conocido como Think Aloud. Mientras el observador, que era miembro del equipo de investigación, registraba sus observaciones en la lista de verificación del recorrido cognitivo, lo que ayudó a comprender mejor lo que pensaba el paciente al momento de realizar la acción y por qué ocurrían ciertos de estos errores. En cuanto a los resultados, tenemos primero los resultados de usabilidad, en donde la puntuación promedio general del SUS para los 21 productos probados fue de 52,28, con un desvío estándar de 28,52. La medida del SUS osciló entre un 28,63 para el MedReady 1700, que es el primero que podemos ver en pantalla, y un máximo de 78,67 para el Timer Cap de viaje. Estos fueron algunos de los dispositivos que se utilizaron para este estudio. En cuanto a la eficiencia, para los 21 productos probados, la puntuación media general
del NASA TLX fue de 50,43 con un desvío estándar de 25,49. La puntuación media del NASA TLX por producto osciló de 28,65 para el Innova Weekly Pill Planner con recordatorio automático avanzado y 72,92 para el MedReady 1700, que es el que vimos anteriormente. En cuanto a la correlación entre las puntuaciones del SUS y el índice de carga de tareas de la NASA, el NASA TLX, tenemos que las puntuaciones del SUS estaban altamente correlacionadas con las puntuaciones del índice de carga de tareas de la NASA. De modo que un aumento en la usabilidad del producto se correlacionó inversamente con una disminución de carga de trabajo involucrada en el uso del producto. Y a modo de conclusión, entonces, para este artículo, tenemos que este estudio evidenció que algunos dispositivos pueden ser más fáciles de utilizar que otros, y además brindó información de cómo la usabilidad y la carga de trabajo proporcionarán a los pacientes y al personal de salud factores a considerar cuando recomienden comprar este tipo de dispositivos. Elegimos mostrar este artículo en particular, que incluye dispositivos, para evidenciar que la usabilidad hay que evaluarla de manera integral, teniendo en cuenta tanto al software como al producto o a los dispositivos que se utilicen por igual. Y por último nos quedaría evaluar el ambiente en donde realizar estas tareas, porque esto fue realizado como en condiciones de laboratorio. Ahora, para seguir con este Ateneo, tenemos a este tercer trabajo, que es una evaluación de usabilidad de un sistema de gestión de medicamentos electrónico implementado en un entorno oncológico para el cual se utilizó la teoría unificada de la aceptación y el uso de la tecnología. Este estudio tiene como objetivo evaluar la usabilidad de un sistema de gestión de medicamentos electrónicos en el ámbito de oncología, en el ámbito oncológico, desde la perspectiva de los enfermeros, los médicos y los farmacéuticos, utilizando la teoría unificada de aceptación y uso en tecnología, conocida como UTAUT, un modelo que se utiliza ampliamente para evaluar la usabilidad del sistema de salud. Este estudio se realizó en un hospital universitario de Sydney, en el sector de oncología, que cuenta con 12 camas para pacientes ambulatorios y un sistema de gestión de medicamentos comercial llamado Cerner Millennium, utilizado para la prescripción y administración de quimioterapias. El sistema de gestión de medicamentos es parte de un registro médico electrónico integrado que contiene la mayoría de los otros aspectos de atención al paciente. Y este sistema de gestión de medicamentos, lo que hizo fue introducir un conjunto de órdenes específicas de oncología o protocolos para garantizar que los pedidos potencialmente relacionados estén disponibles en un mismo lugar para la comodidad de las personas que prescriben estos protocolos. En cuanto a las entrevistas realizadas, fueron entrevistas semiestructuradas, guiadas por el modelo de la teoría unificada de aceptación y uso en tecnología, que constaba de 16 preguntas. Este modelo abarca en sí 8 perspectivas teóricas sobre la adopción a la tecnología y proporciona una visión integral de los factores relacionados con el comportamiento de la adopción por parte de los usuarios. Los principales constructos de este modelo son la expectativa de desempeño, que es el grado en que un individuo cree que el uso de un sistema le ayudará a obtener un beneficio en el desempeño laboral; la expectativa de esfuerzo, que es el grado de facilidad de uso asociado al sistema; la influencia social, que es el grado en el que un individuo percibe
que los demás valorarán la utilización del sistema, y las condiciones facilitadoras, que es el grado en que un individuo considera que existen la estructura organizativa y técnica que le ayude a la adopción de este sistema. En cuanto a los resultados, 27 participantes participaron en las entrevistas, entre los cuales había enfermeros, médicos y farmacéuticos de ambos sexos. La duración media de las entrevistas fue de 45 minutos. Y el marco de esta teoría ayudó a orientar la investigación para facilitar la comparación de resultados entre los grupos de usuarios y relacionar estos hallazgos con la literatura previamente existente. La percepción de la usabilidad relacionada con los diversos elementos de la teoría unificada de aceptación y uso de tecnología fue la siguiente. Para la expectativa de desempeño, tenemos que, en general, a todos los grupos de usuarios sintieron que las mejoras en la automatización y la estandarización que se introdujo con el sistema de gestión de medicamentos llevó a mejorar el rendimiento en general. Sin embargo, los médicos y farmacéuticos esperaban un mayor impacto de desempeño. Estaban como un poco decepcionados por las limitaciones que tenía este sistema de gestión de medicamentos, lo cual se cree que puede ser debido a que estaban influenciados por ideas preconcebidas acerca de este sistema o experiencias con otros sistemas similares. En cuanto a la automatización y seguridad de la medicación, vieron una reducción en la energía mental requerida con la implementación de este sistema de gestión de medicamentos. Uno de los médicos particularmente expresó su satisfacción con el autocálculo del área de superficie corporal y el área bajo la curva, lo cual hacía que se pueda ajustar la dosis más fácilmente. En cuanto a la estandarización de protocolos y dosificación, tanto los enfermeros como los médicos apreciaban el impacto de los protocolos estandarizados sobre su desempeño. Con este diseño estandarizado se percibió que mejoraban la seguridad y el desempeño de los enfermeros. Y una enfermera particularmente expresó que había menos malinterpretación de lo indicado al paciente, y sentía como que era más seguro y más claro que toda la información esté disponible para visualizarla en cualquier momento, y que así se podía monitorear qué se había administrado y qué no. Y en cuanto a la comunicación y la documentación, los médicos y los farmacéuticos sintieron que ambas cosas habían mejorado hasta cierto punto. Y en cuanto a los enfermeros, uno de ellos destaca que el hecho de que esté registrado el momento en el que se administran los fármacos, para el caso en el que tenga que ser relevado por un colega, esto puede ser de gran utilidad para que éste sepa qué se administró y cuándo, para así llevar como un mejor control. En cuanto a la expectativa de esfuerzo, los niveles de esfuerzo de los distintos grupos de usuarios se basaron en varias dimensiones, como la demanda mental y la demanda temporal. Los usuarios describieron diferentes impactos del sistema sobre estos elementos. Los médicos, por ejemplo, expresaron satisfacción con la integración de los order sets y la reducción del tiempo dedicado a mirar los protocolos prescriptos previamente. Sin embargo, decían que la falta de la flexibilidad del sistema y la complejidad tuvo un impacto negativo tanto en la demanda mental como en la demanda de tiempo. En cuanto a los farmacéuticos, expresaron su descontento a través de la demanda, tanto mental como temporal también, haciendo referencia al aumento de los pasos necesarios para realizar tareas sencillas y al aumento de tareas administrativas y de apoyo al personal que tenían que hacer. Y en cuanto a las enfermeras o los enfermeros, sin embargo, describieron ellos un menor esfuerzo requerido para realizar su trabajo,
de una manera más eficaz y más eficiente. En cuanto a la influencia social entre los enfermeros y los farmacéuticos, existía una influencia jerárquica de los usuarios mayores sobre los más jóvenes. Todas las enfermeras o los enfermeros decían que existía la preconcepción de que todo el personal apoyaba a la implementación de este sistema. Pero por otro lado, en los farmacéuticos de menor jerarquía, se veía como que estaban siendo influenciados de manera negativa por sus superiores. Y los médicos de mayor jerarquía, en cambio, estaban influenciando positivamente a sus colegas. Y en cuanto a las condiciones facilitadoras, tenemos, en cuanto a la capacitación y el entrenamiento, las enfermeras expresaron su agradecimiento por la formación inicial y el apoyo continuo que tuvieron del equipo de informática en salud durante la implementación del sistema. Y en cuanto a los médicos y farmacéuticos, expresaron distintos niveles de confianza y competencia en el uso del sistema. Por ejemplo, según uno de los médicos, las dificultades se asociaron con la incapacidad de utilizar cómodamente el sistema cuando se trata de protocolos complejos, porque no les permitía modificar o realizar ajustes en la dosis. Y de manera similar, los farmacéuticos expresaron su preocupación de que no se les proporcionó un nivel adecuado de capacitación para darles la confianza necesaria para usar este sistema. Y en cuanto al hardware, los médicos y los farmacéuticos en general estaban satisfechos con el hardware que se había utilizado para respaldar el sistema utilizado, pero por otro lado, todos los enfermeros expresaron su preocupación por la ergonomía de los carros móviles sobre los que se apoyaban las computadoras. Y a modo de conclusión, este estudio identificó algo que es de suma importancia, lo cual es la necesidad de realizar los estudios de usabilidad en un entorno multidisciplinario, ya que el sistema afecta a los usuarios de los diferentes grupos de diferente manera. El marco de la teoría unificada de aceptación y uso de tecnología facilitó una comparación entre las respuestas de los usuarios, lo que permitió la evaluación de aspectos interrelacionados. Esta teoría también destaca la importancia del análisis contextual en el desarrollo de estrategias para la implementación de tecnologías dentro de las organizaciones. Y como conclusión final, encontramos que a través de la evaluación de la usabilidad realizada en este estudio, se identificó que los diferentes grupos de usuarios tienen diferentes necesidades en cuanto al sistema. Un ejemplo de esto es el grado de satisfacción de las enfermeras en relación a la implementación de este sistema de gestión de medicamentos, a diferencia de los médicos y los farmacéuticos que creen que es necesario realizar ciertos cambios para mejorar el sistema y que se adapte mejor a sus necesidades. Y el último artículo que vamos a analizar en el Ateneo de hoy es una evaluación de usabilidad de varios pasos de una aplicación de autogestión para respaldar la adherencia a la medicación en personas que tienen VIH. Esta evidencia respalda que el uso de las aplicaciones ayudan al manejo de la salud para personas que tienen enfermedades crónicas. Dados estos datos, este equipo de investigación lo que hizo fue utilizar métodos de investigación participativa para diseñar una aplicación de autogestión que contenga el monitoreo en tiempo real de la medicación para pacientes que viven con VIH. Para esto desarrollaron una app para el autocontrol del VIH y ayudar así a estas personas a autocontrolar su salud y su adherencia a la medicación. Entonces, el propósito de este estudio fue evaluar la usabilidad de esta aplicación. En cuanto al diseño de la aplicación, como comentábamos antes,
Esta app deriva del trabajo para diseñar una aplicación de autogestión para personas que tienen VIH, con el objetivo de ser más aplicable en poblaciones de enfermedades crónicas que requieren medicamentos y estrategias de autogestión adicionales. El trabajo fue guiado por el marco de investigación de sistemas de información ISR e incorporó la retroalimentación del usuario final a lo largo de todo el proceso de diseño. La app resultante contiene los siguientes componentes funcionales: videos testimoniales de personas que tienen VIH, recordatorios de notificaciones automáticas, rastreo de medicamentos, encuestas de salud y una lista de tareas pendientes que describe las tareas del paciente para el día, como por ejemplo los medicamentos que debe tomar y las metas que debe cumplir. Tenemos también que un componente clave de esta aplicación es un rastreador de medicamentos vinculado a un frasco de pastillas electrónico que se llama CleverCap, que es como los que vimos en uno de los artículos anteriores, y la capacidad de vincularse a un rastreador de actividad física y monitorear esta actividad. La aplicación puede enviar recordatorios personalizados basados en los comentarios de los dispositivos vinculados, como por ejemplo recordatorios de medicamentos si no se abrió el frasco de pastillas, o recordatorios para caminar más pasos, o lo que sea. Además de la pantalla de inicio, que es lo que podemos ver ahora en pantalla, esta aplicación tiene 3 dominios adicionales que incluyen una pantalla para revisar la adherencia a la medicación, una sala de chat y una pantalla donde los usuarios pueden configurar sus preferencias. En cuanto al método y las pruebas de usabilidad, tenemos que el método utilizado para la evaluación de usabilidad de 3 pasos consistió en un método tradicional de Think Aloud con los usuarios finales, una evaluación heurística con expertos en informática y un recorrido cognitivo con los usuarios finales. Y en cuanto a las pruebas de usabilidad, la muestra estaba compuesta por 20 personas VIH positivo de entre 27 y 68 años de edad que poseían un smartphone, 10 de ellos que contaban con un iPhone y otros 10 contaban con un smartphone con sistema operativo Android. En cuanto a los expertos, que eran 4, eran del campo de la informática biomédica, específicamente especializados en interacción humano-computadora y pruebas de usabilidad. En cuanto al procedimiento, los usuarios finales completaron, y los expertos también, recibieron una lista de 26 tareas a completar relacionadas con la funcionalidad de la aplicación, incluida la gestión del perfil de medicación, la revisión del historial de la adherencia a la medicación e identificación de los pasos a seguir para el día. Las tareas se grabaron con un software que permitía ver los movimientos en pantalla, lo cual se reflejaba en una notebook para que el equipo de investigación pueda seguir en tiempo real lo que realizaba el usuario. Tanto los expertos como los usuarios finales, a ambos se les pidió que fueran paso a paso completando las 26 tareas y que evaluaran la aplicación utilizando un protocolo de Think Aloud. Algunas de estas tareas eran completar una misión, completar una tarea, ingresar a la sección Mi medicamento, marcar el medicamento como tomado, agregar un medicamento, cerrar la aplicación, volver a ingresar, entre otras. Cuando los participantes no pudieron completar una tarea, se les brindó ayuda para poder completarla. Y todo esto fue registrado a lo largo de las entrevistas, las cuales se analizaron posteriormente utilizando las grabaciones. Tras las pruebas de usabilidad, tanto los usuarios finales como los expertos completaron una encuesta de recopilación de información demográfica, así como la escala de usabilidad de tecnologías de la información en salud. Esta encuesta
Lo que hace con esta encuesta, los participantes calificaron la usabilidad de la aplicación utilizando esta escala de evaluación de la usabilidad de las tecnologías de la información, puntuando la misma de 0 a 5, siendo una puntuación más alta, una mayor usabilidad percibida. En cuanto a los resultados, 19 de las 26 tareas asignadas fueron fáciles de completar por al menos el 50% de los usuarios finales. La media de la puntuación de la evaluación de usabilidad de tecnologías de la información en salud para esta aplicación fue de 4,39, con un desvío estándar de 0,55 para los usuarios finales y de 3,63 para los expertos, lo que sugiere que la aplicación puede ser utilizable. Y estos resultados se resumieron y se discutieron con los desarrolladores de la aplicación, y en base a esto se realizaron actualizaciones para reducir la dificultad en el uso de los componentes peor puntuados. En cuanto al recorrido cognitivo, sobre la base de los hallazgos de la evaluación de usabilidad, se refinó la lista de tareas y se realizó un recorrido cognitivo para proporcionar más profundidad y granularidad al enfoque de la evaluación. Para esto, se seleccionaron 10 nuevas personas que cumplieran con los criterios de elegibilidad antes mencionados, y este recorrido cognitivo lo que evaluaba era la facilidad con la que los usuarios podían realizar una tarea con poca instrucción formal o entrenamiento informal. Comparado a otros métodos de usabilidad, el recorrido cognitivo está como más estructurado con el objetivo de comprender la capacidad de aprendizaje de una cierta tecnología, y puede ser útil cuando se desarrollan tecnologías destinadas a personas con bajo conocimiento en salud. Para esto se llevó a cabo una descripción detallada de la interfaz de usuario, un escenario de tareas, el contexto de uso y una secuencia de acciones que permita al usuario completar con éxito una tarea. Luego, se les pidió a los participantes que completen un conjunto de tareas y describan su proceso de pensamiento mientras lo hacían. Si todas las tareas se completan en la secuencia de acciones descritas, entonces se puede determinar que no hay ningún problema de usabilidad en esta etapa. Una lista de tareas predeterminadas fue desarrollada por el equipo de estudio después de codificar y analizar las pruebas de usabilidad iniciales. Y la lista, está en lista nueva, contaba con tareas de alto nivel, con objetivos finales que requirieron múltiples tareas o subtareas a completar. Eran 10 tareas de alto nivel traducidas en 31 subtareas. En cuanto a estos resultados, 19 de las 31 tareas fueron fáciles de completar, requiriendo al menos 2 pasos de media. La media de la puntuación en general para la evaluación de la usabilidad de las tecnologías de la información en salud para la app fue de 4,21, similar a los usuarios finales en la fase de prueba de usabilidad, lo que sugiere que, además, que los usuarios finales percibieron que sí, que esta aplicación era como fácil de usar. Y a modo de conclusión, tenemos que los resultados de esta evaluación de usabilidad informaron actualizaciones iterativas de la aplicación en cada paso de la prueba. Este estudio, en particular, demostró que la aplicación y su capacidad para conectarse a dispositivos externos para la medicación y el seguimiento del estado físico son usables, son utilizables, y que, en general, estaban aceptados por como un grupo de estos pacientes que tienen HIV. Como podemos ver, esta evaluación de usabilidad de múltiples componentes ofrece una imagen completa de la usabilidad de la aplicación para el usuario final. Y siguiendo el protocolo de Think Aloud, con los usuarios finales y la evaluación heurística con los
con los expertos, el recorrido cognitivo permitió que el equipo de investigación evalúe mucho mejor los problemas de usabilidad más frecuentes en la primera parte de la evaluación. Y a modo de cierre, parece como sumamente útil la evaluación de este tipo de aplicaciones, dispositivos o sistemas, con este enfoque de evaluación de usabilidad de múltiples pasos, sumado también a un recorrido cognitivo que proporcione como información más granular sobre los problemas de usabilidad de los sistemas de información en salud, para que estos se puedan ajustar a las necesidades de los usuarios, ya sean estos pacientes o personal de salud. Hemos llegado al final de este Ateneo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos una vez más. Y nos vemos nuevamente el próximo jueves 8 de julio en el Ateneo número 550, donde el doctor Santiago Márquez Fosser nos contará acerca de la evaluación de usabilidad de una web app para el manejo de medicamentos a la alta hospitalaria, que realizó junto a su equipo de trabajo. Hasta la próxima y muchas gracias nuevamente por acompañarnos.